Qué bendición, mis queridos hermanos, saber que tenemos ese Padre que no nos abandona. Usted sabe que como hombres, algunos abandonan el hogar. Otros están al pie del cañón. Algunos otros por cuestión de trabajo abandonan por tiempos. Pero hay un Padre que no nos abandona para nada. Y ese Padre es nuestro Padre Celestial. Así que por favor, pongámonos en pie. Pongámonos en pie, por favor. Y vamos a buscar en nuestras Biblias Isaías capítulo 15, capítulo 40, por favor, versículos del 15 en adelante. El libro del profeta Isaías, capítulo 40, por favor. Isaías es uno de los profetas más respetados en el pueblo de Israel, uno de los profetas mayores, o lo de profetas mayores es que escribió más, su profecía es más amplia, pero tenía una característica, Isaías siempre estuvo a la par de los reyes, siempre colaboró con los reyes de manera directa, siempre estaba en todos los problemas del pueblo, siempre sufrió con el pueblo, siempre sufrió con los reyes y con los cambios de reyes. Y por eso es que es tan importante la palabra de él y específicamente para ahora, ¿verdad? Porque estamos celebrando el Día del Padre. Padres, levanten la mano a los papás. Dios me los bendiga, Dios nos bendiga. Amén. Felicidades, mis queridos hermanos. No ha sido fácil, ¿verdad? Y hoy que somos medio discriminados, es más difícil. Bueno, vamos a la palabra del Señor. Isaías, capítulo 40, versículos del 15. Vamos a leer, amados hermanos, agarre aire, porque vamos a leer hasta el 31, si son tan amables. Isaías, capítulo 40, versículos del 15 en adelante, y dice así la palabra del Señor, la cual leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en la balanza le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que es y lo que no es. ¿A qué pues haréis semejantes? Y ponga atención a esto. ¿A qué pues haréis semejantes a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueve. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, y cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace cosa vana. Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos, se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejantes o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por su nombre, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra?
No desfallece ni se fatiga como con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Vamos a orar. Oh buen Dios y Padre nuestro, en esta tarde, Señor, y comenzamos la predicación de tu palabra, pero no nos atreviéramos a hacerlo, Señor, si no supiéramos que tú vas a estar, Señor, que tú vas a hablar a tu pueblo, que tú, Señor, vas a bendecir a cada uno de nosotros. Enséñanos, Dios, qué tan grande eres tú, Padre, para que tengamos una mejor idea en quién hemos creído, Señor. Porque con todo lo que acontece a nuestro alrededor, tiembla a veces nuestro corazón. Hoy, Señor, queremos darte las gracias, Dios, porque tú eres un Padre que nunca jamás ha faltado y nunca faltará. Háblanos al corazón, te lo suplicamos, Dios. En Cristo Jesús, nuestro Señor. Háblanos, te lo suplicamos. Amén y amén. Puede sentarse, por favor. Quiero decirle que este no era el sermón que teníamos para este día, pero en atención a todo lo que está pasando, lo mismo hicimos el viernes, hemos cambiado un poquito la dirección del sermón, lo vamos a predicar, el que teníamos era hasta que la muerte nos separe, pero eso lo vamos a hablar después, siempre en ¿cómo se llama?, en junio, como el mes de la familia, hablando de temas familiares. Para mí, amados hermanos, la celebración es en la palabra. Es en la palabra. Aquí podemos, ya olió, hay algo bueno después, ¿verdad? Pero lo mejor es la palabra. Así es la palabra. Entonces, si yo algo le puedo regalar a usted, miren, ni siquiera es mi amistad, porque a veces fallo, pues, a veces, ay, pastor, me cae algo mal, a veces. Pero lo que sí puedo darle es la palabra. Es lo que me mantiene de pie. Es lo que me muestra el camino. La Biblia dice que es lámpara y que es luz para nosotros. Y por eso es que mi mejor regalo para usted, para los papás, para la familia, es la palabra de Dios. Bueno, amados hermanos, fíjense, este día pues vamos a hablar, el tema es, ahí lo ve usted en su pantalla, el Padre que sigue en el trono. El Padre que sigue en el trono. Y es que, amados hermanos, hemos visto todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Son días difíciles, amados. Por más que usted se quiera hacer el desentendido, son días difíciles. Tanto aquí en este país, ¿verdad? Por las redadas y todos los problemas que se están dando, que no son cuento, ¿verdad? Sino que es bastante real. Y yo hablo con personas que están abatidas y no es para menos por todas las circunstancias que se están dando. Pero también, amados, si levantamos un poquito la cabeza y vemos lo que está pasando a nivel mundial, como todos los problemas y las guerras y los rumores de guerras que se están dando, como Israel ha entrado prácticamente ya en guerra con Irán, y porque la Biblia enseña, amados, que siempre Israel es el reloj de toda la profecía divina. Israel todo el tiempo ha estado en guerra, pero al final, según enseña la Biblia, Israel va a ser atacado prácticamente por casi todo el mundo. Fíjense que en la profecía apocalíptica, usted puede ubicar a Irán, puede ubicar a China, puede ubicar inclusive a Rusia, pero no puede ubicar a Estados Unidos. Ya no se ubica a Estados Unidos para el tiempo de la tribulación. Entonces, todas esas cosas hacen que nos pongamos nerviosos, ¿verdad? Algunos quizás por todo el movimiento, inclusive su trabajo ha estado pendiente de un hilo, los permisos de trabajo, qué sé yo, ¿verdad? Inclusive las personas que tienen sus papeles en regla no dejan de estar nerviosos porque conocemos a demasiada gente que está con ese temor. Entonces, el cristiano confía en Dios. El cristiano confía en Dios.
¿verdad? Pero no confía así, ay, sí, yo sé que, sino que estamos centrados en que Dios es poderoso. Ahora vamos a ver, amados, si Dios nos lo permite con el tiempo, la soberanía, la providencia y el cuidado que Dios tiene con su iglesia. La soberanía de Dios en el mundo entero, la providencia, es decir, la providencia, yo recuerdo, ¿verdad? No, yo tengo la providencia, y que era un cuadrito, ¿verdad? Donde la divina providencia. No, la providencia viene del griego, no, el latín provedere, creo que es. Y menciona, por supuesto, quiere decir proveer, es decir, ver con anticipación, proveer con anticipación. Entonces Dios tiene pleno control. Y como Dios tiene pleno y absoluto control, también tiene toda la provisión. Mire, hermano, si usted cree que Dios controla el 80% y el 20% está fuera de las manos de Dios, Dios no controla nada. Es más, si Dios no controla el 1%, ese 1% podría impedir que el 99% se cumpla. Y entonces nosotros estaríamos comiéndonos las uñas a ver si Dios puede cumplir su promesa, porque ese 1% les podría desbaratar todo el plan de Dios. Pero Dios no es así. Amados, leímos Isaías y cómo Dios considera a las naciones. Si usted quiere, volvamos a leer el versículo 15, por favor. Mire el incomparable Dios de Israel. Versículo 15 dice de la siguiente manera: he aquí, oiga esto, que las naciones les son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas les son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como el polvo. Cuando usted va a pesar algo, ¿verdad? Tal vez usted ve que hay polvo, pero usted no sacude el polvo porque piensa que va a distorsionar el peso real de las cosas. Usted sabe que ese polvo no significa nada en el peso. Entonces, para Dios, las naciones en su conjunto como enemigas son así. Dios sigue teniendo el control de todas las cosas. Fíjense, amados, que les hablaba de Isaías, que Isaías prácticamente era un estadista, estaba siempre a la par de los reyes. Y le tocó vivir en un tiempo donde vivió uno de los mejores reyes de Israel, Usías. Él reinó 50 años, comenzó bien jovencito, pero reinó. La Biblia dice que reinó, fue agradable, su reinado fue agradable a la voluntad de Dios. Usías hizo prosperar a Israel grandemente, lo hizo volver a Israel a Dios, hizo que inclusive ayudó a crear tecnología a su tiempo, por supuesto, en cuanto a armas, en cuanto a siembra. Prosperó Israel en el tiempo de Usías. Entonces todo Israel, cuando hablo de Israel, hablo del país entero de Israel, del reino entero de Israel. Ellos amaban a Usías y seguían a Usías y amaban a Dios a través de Usías. Y ese era el problema. Los profetas y la gente más cercana a Dios pensaba que el pueblo amaba a Dios por Usías. Era como el tiempo de los jueces. El pueblo se mantenía fiel a Dios en la vida del juez. Y entonces Isaías estaba preocupado porque decía: ¿qué será de Israel cuando Usías desaparezca? Y dicho y hecho, Usías murió. Y entonces los mayores se lamentaban porque decían: ¿qué va a hacer Israel? Porque Israel todo el tiempo fue idólatra, fue rebelde, siempre buscó los deseos de sus pasiones carnales y siempre se apartaba de Dios. El tiempo de Usías, imagínense, 50 años reinando, es decir, que gente nació, se casó, tuvo hijos en el tiempo de Usías. Era increíble, pues. Pero cuando el rey murió, Isaías estaba muy preocupado, pero Dios le dio una visión a Isaías. Eso está en el capítulo 6, no lo vamos a ver, solo se lo voy a narrar. Y le dio una visión a Isaías, y de repente Isaías apareció frente al trono de Dios. Cuando Isaías pudo ver a Dios, y con toda su corte divina, Isaías él dijo: yo soy hombre muerto, porque porque tengo labios inmundos, y vengo de un pueblo con labios inmundos, y mis ojos han visto al Rey.
Y entonces en la visión aparece que un ángel bajó y con unas pinzas tomó un carbón encendido que estaba frente al altar donde Dios estaba y lo llevó a los labios de Isaías, y con ese carbón los labios de Isaías fueron limpiados. Y el ángel le dijo: con este carbón tus labios serán limpiados. Entonces, a partir de ahí, Isaías tuvo la confianza de estar frente al Señor. Recuerda que todo esto era una visión. Isaías no estuvo verdaderamente delante de Dios. Y a partir de ahí, cuando Isaías se sentía muerto porque había visto a Dios, después que Dios sanó sus labios, entonces Isaías pudo estar y hablar y escuchar a Dios. Y entonces Isaías comprobó algo: que a pesar de que Uzías había muerto, el rey seguía estando en el trono. El rey del universo permanecía en su lugar. No se había movido. Y si Dios no se ha movido de su trono, su pueblo puede seguir confiando en que todo estará bien. Amados hermanos, cuando yo les digo que todo estará bien, no quiere decir que puede que no pasen cosas difíciles, porque pueden pasar, y de hecho pasan, y vienen enfermedades, y vienen dificultades, y no sé qué. Pero la Biblia dice en Romanos 8:28 que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y entonces el pueblo puede confiar en Dios. Pero todas estas cosas, amados, nos afligen. Hasta la respiración a veces nos cambia. Y cuando su respiración de la aflicción cambia, el cerebro entiende que hay problemas y todo su cuerpo, su presión arterial y toda su vida comienza a avanzar, a crecer, a aumentar. Y usted deja de razonar las cosas como debería de razonar. Se le olvida, porque el pueblo de Dios desgraciadamente tiene muy mala memoria. Y por eso es que Pedro dice: recuérdales. Es decir, repíteles y repíteles. Por eso a veces usted ve que este pastor, yo soy reincidente en ciertos temas. ¿Por qué? Porque tenemos mala memoria, porque hemos recibido bendición, y cuando la situación se pone difícil, comenzamos a correr, comenzamos a espantarnos. Se nos olvida que el que una vez nos bendijo todavía será de bendición para nosotros. La Biblia enseña que el brazo de Dios ni se ha acortado ni se ha debilitado para bendecir. Y por eso es que el pueblo de Dios debería poder seguir confiando en Dios. Dios, amados hermanos, no se ha movido de su trono. Dígalo conmigo: Dios no se ha movido de su trono. ¿Y eso qué quiere decir? Amados, cuando un rey va a entrar a su sala, a la sala del trono, no entra como cualquier persona. No, cuando se va a celebrar alguna audiencia, toda la gente está frente al trono del rey. El rey todavía no está ahí. Cuando el rey va a entrar, al estilo de los presidentes también, sonaba una música y el rey entraba, y alrededor del rey venía toda la corte real. El rey llegaba y llegaba al trono, se ponía en el trono, y cuando el rey se sentaba, entonces todos se sentaban. Cuando terminaba toda la ceremonia, cuando terminaba la reunión, entonces comenzaba la música a sonar, y el rey todos se ponían de pie. El rey se ponía de pie, caminaba, y con toda su corte o con todo su séquito se iba del lugar. Cuando el rey salía, entonces todos podían irse, pero en ningún momento el rey podía salir corriendo, a menos, oiga bien, es decir, estar en el trono y de repente salir corriendo. El rey no debía hacer eso, porque cuando todo está bajo control, el rey sigue sentado en el trono y se mueve tras una ceremonia, como les he explicado.
Pero cuando el rey está en peligro, ¿se ha fijado? Eso pasa aquí también en Estados Unidos. Cuando hay peligro y el presidente está en peligro, hay un grupo de personas que son la seguridad personal del presidente. No le preguntan a nadie. Cuando hay peligro, todos se tiran inclusive sobre el presidente y ya no le preguntan para dónde lo llevamos, sino que ahí el presidente ya no puede decir nada y solo tiene que irse donde lo lleven, porque la vida del presidente está en las manos de estas personas. Pero eso pasa con los hombres, nunca, jamás con Dios. A Dios, mi querido hermano, nadie le desbarata sus planes. A Dios, mi querido hermano, nadie le saca carrera. Dios tiene pleno control de todas las cosas, de su vida, de mi vida, de la guerra en Medio Oriente, de los problemas que se están dando aquí. Todo está controlado por Dios. Dios es, oiga esto, es el soberano del universo. Al menos un amén. Le voy a dar chance. Dios, amados hermanos, es el soberano del universo. Amén. Aleluya. Y eso se nos olvida, amados, cuando la cosa comienza a apretar. Y comenzamos nosotros a ver por todos lados, a buscar ayudas que nosotros consideramos que nos pueden servir. Y se nos olvida que nosotros, mi vida, la vida de mi familia, mi trabajo, depende de Dios. Yo puedo esforzarme, amados, puedo hacer mi mejor trabajo, pero cuando Dios dice no, amados hermanos, es no. Y cuando Dios dice sí, aunque usted tenga todo en contra, eso llega a usted. Pero repito, tenemos mala memoria. Las aflicciones, las tentaciones, las provocaciones nos hacen olvidar el tipo de Dios que nosotros tenemos. Amados, Dios reina sobre todo, y quiero darle una noticia que usted ya sabe, espero. Dios no ha abdicado al trono y nunca lo hará. Él sigue reinando. Su trono está en paz. Y si el trono de Dios está en paz, de alguna manera, por la fe, su corazón debería de estar también. Amados hermanos, mire, nuestra mente es tan limitada, ¿verdad? Yo no digo que el hombre es torpe, no. Dios le ha dado una mente grandiosa al hombre. Yo me imagino cómo habrá sido la mente de Adán y Eva, porque todo se comenzó a corromper desde que ellos pecaron. Pero imagínense ellos sin pecado, sin corrupción, su mente. La Biblia dice también que la naturaleza está tan corrompida que la naturaleza gime por la redención de los hijos de Dios, porque cuando los hijos de Dios sean redimidos, la naturaleza misma será redimida. A partir de ese momento todo se corrompió. Entonces el hombre, con todo y la corrupción, tiene una mente maravillosa. Gozamos de tecnología increíble. Yo me encanta, mire, me gustaron mis tiempos de juventud, pero me encantan estos tiempos también. Yo no soy arisco a la tecnología. A mí me gusta, yo quisiera saber más, y yo me he dado cuenta que si usted quiere saber más, solo investigue un poquito, ya ni clases necesita tomar. Entonces me doy cuenta que es cierto lo que dice la Biblia cuando alguien dice los tiempos pasaron, fueron mejores. ¿Ha escuchado usted a alguien decir eso? Mis tiempos fueron mejores. Dice la Biblia que allí no hay sabiduría. Porque lo mejor para nosotros es nuestro presente, y mejor que nuestro presente será nuestro futuro con Dios. Entonces, Dios, mis queridos hermanos, no ha perdido el control del mundo. Por favor, entienda esto. Puede la guerra y todo lo que usted escucha puede acrecentar, pero Dios sigue en control. Y usted tiene que saber, amados, Dios es soberano, Dios es todopoderoso, y un ser así le ha amado a usted de tal manera que mandó a Jesucristo a morir en su lugar para poder tener una relación con usted, una relación no de amistad, una relación de familia. Dios nos limpió para poder adoptarnos. Así es el amor de Dios para con sus hijos. Entonces, amados, yo puedo entender
Ahora a mis años, yo puedo entender que cada grito, que cada regaño, inclusive que cada cinchazo que mi padre me dio, que me daba de alma, ya les he contado que mi papá me dejaba de pegar cuando quedaba cansadísimo, pero yo ahora yo puedo entender que en él había amor. Y los golpes eran golpes de desesperación, eran de corrección, pero de desesperación por hacer de su hijo una mejor persona de lo que el mundo quería que yo fuese. Entonces Dios tiene control de todas las cosas y a veces, amados hermanos, nos permite entrar por sendas oscuras, por sendas difíciles, para que usted y yo aprendamos a guerrear como hijos de Dios. Aprendamos a no temer, aprendamos a ver hacia adelante y a saber que yo puedo perseverar porque hay una mano, por así decirlo, debajo de mí que me preserva. Oiga esto, por favor. Yo puedo perseverar, es decir, yo puedo seguir adelante porque hay alguien o una mano o alguien detrás de mí que es Dios, que me preserva, que me mantiene. Por eso podemos, como hijos de Dios, podemos seguir caminando y no desmayar. Pero cuando volvemos a ver lo que está pasando y se nos olvida quién es Dios y lo que Dios ha dicho, nos pasa como le pasó a Pedro. Cuando vio venir al Señor en medio de la tormenta y el Señor le dijo: no teman, yo soy. Y Pedro dijo: si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre el agua en la tormenta. Y entonces el Señor le dijo: ven. Mire, usted puede hablar lo que quiera de Pedro. Sí lo traicionó, sí fue el más regañado de todos los discípulos, pero ¿quién de los demás discípulos, según la Biblia, caminó sobre el agua? Nadie. O sea, Pedro era atrevido, era aventado. Fue regañado por eso mismo, pero fue el que llegó más allá que todos. Entonces caminó sobre el agua, se hundió, sí, pero Dios lo ayudó. Cuando Pedro comenzó a ver las olas, el peligro que tenía a su alrededor, ¿qué pasó en el corazón de Pedro? Pedro comenzó a dejar de confiar en Dios. Y cuando dejó de confiar en Dios, Pedro comenzó ¿a qué? A hundirse. Mire, hermano, usted confía en Dios o no confía en Dios, la situación quizás va a caminar, sea que usted confía en Dios o no. Pero ¿cómo se siente usted cuando usted cree que usted se tiene que cuidar a sí mismo nada más? Cuando usted cree que solo cuenta con usted mismo y está en espera de algún tipo de ayuda, ¿cómo se siente? Y por eso, amados hermanos, los hijos de Dios tenemos que aprender a confiar, a confiar en Dios. Dios sigue en el trono. Busque por favor el Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículo 29. Amados hermanos, miren, cuando yo veo estas cosas, pues esto a mí llena mi corazón. Esto a mí me hace ver el futuro, el mañana con confianza. Y amados, cuando usted ve con confianza el mañana parece bien. Si usted lo ve con miedo, el mañana parece terrorífico, amados. Y usted no sabe, usted no comprende lo que Dios puede tener para usted. No importan los reyes, no importa nadie. Si Dios abre puertas delante de usted, nadie las va a cerrar. Lo tiene ahí, Mateo capítulo 10, versículo 29. Oiga esto, versículo 29. Póngale atención a estas palabras del Señor Jesucristo. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni aun uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Es decir, Dios tiene el control, oiga esto, de todos los pajarillos. Y los pajaritos, esos pajaritos se mueren fácil, brother. Pero Dios tiene el control absolutamente de todo. Versículo 30. Pues aún vuestros cabellos, oiga esto, ¿están cuántos? Todos contados. Yo veo el cabello de mi esposa, sí tiene abundante cabello y le lleva la cuenta. Conmigo es más fácil, sí. Pero amados hermanos, es increíble. Y Dios lo que está diciendo, está mostrándonos el tipo de control, de cuenta
de cuidado que tiene con usted y que tiene conmigo. Y entonces dice, pues nuestros cabellos están todos contados, amados hermanos, versículo 31. Oiga esto, por favor. Así que, o sea, en razón de todo lo que hemos hablado, no temáis. ¿Qué dice? No temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Entonces, Dios quiere que aprendamos a confiar. Amados hermanos, el mundo lleva su curso, pero es el curso que Dios le ha trazado. Sí es cierto, llegan tiempos difíciles, pero todo está en control. Allí en Primera de Reyes, no lo busque, en el capítulo 17, hay una historia se conoce como la viuda de Sarepta, una mujer que vivía en Israel en medio de un tremendo caos nacional. Había una sequía. Y entonces una sequía que había durado años, 3 años si no me equivoco. Pero Dios había prometido, oiga esto, a una viuda, no era judía. Dios le prometió, oiga, Dios le prometió. Dice, en medio de esa hambruna la harina no escaseará y el aceite no disminuirá. Muy poca gente tenía cuidado de las viudas. Había que apiadarse de las viudas, porque una viuda habla, amados hermanos, que no tiene nadie por ella y que ella no ha avanzado en tiempos bíblicos, obvio. No había avanzado, no había crecido, porque cuando usted ve el capítulo 31 del libro de Proverbios, se da cuenta que cuando habla de la mujer virtuosa, esa mujer virtuosa, amados hermanos, tenía business por todos lados, todo lo tenía calculado, era una mujer emprendedora, era una mujer que salía adelante, pero no todas eran así. Entonces esta viuda era una viuda en necesidad, y a pesar de la catástrofe que estaba pasando, de la sequía que estaba pasando, Dios le dijo, no te va a escasear. ¿Y sabe qué pasó? No escaseó. Y ella pudo mantenerse. Y si ella, amados, si ella pudo confiar, no siendo de la tribu de Israel, ¿cómo no vamos a confiar nosotros, que ahora usted y yo somos llamados hijos de Dios? Yo sé, amados, que afligirse es fácil, confiar es difícil. Yo lo entiendo, porque nuestros ojos, nuestros sentidos captan todo el problema, pero para poder creerle a Dios, usted tiene que ocupar su raciocinio y su fe. Tiene que meditar la palabra de Dios. Y tiene que creer la palabra de Dios, porque no se trata, mi hermano, que nosotros creemos a lo inseguro. No, es que Dios ya nos ha cuidado. Es que Dios ya nos ha sostenido. Por favor, solo haga un poquito de memoria. Solo haga un poquito de memoria de cuántas cosas Dios le ha librado. De esas de las que usted sabe. Y le aseguro que hay cosas, amados hermanos, que le sucedieron a usted, que Dios le libró, que usted ni cuenta se dio. ¿Por qué? Porque Dios tiene cuidado. Y no es que el que se murió Dios no tenía cuidado de él, no. Es que mientras Dios nos diga que llegó nuestra hora, usted y yo no nos vamos a morir, brother. Así estalle lo que estalle a nuestro alrededor. Ahora, busque ahí mismo en Mateo, pero el capítulo 16, por favor, versículo 18. Mateo capítulo 16, versículo 18. Y esto, amados hermanos, tiene que hacérselo usted entender a su corazón. Porque el problema principal nuestro, amados, no son los vecinos, no son sus padres, es nuestro corazón. Cuando usted tiene controlado su corazón, usted es una persona confiable. Usted puede enfrentar lo que sea. Las guerras, amados hermanos, personales no se pierden en el exterior, se pierden en el interior. Si usted no cree, si usted está absolutamente negativo con algo, ya la batalla ya la tiene la mitad perdida. Pero si usted está confiando, usted la va a ganar. Mire lo que dice, por favor, Mateo capítulo 16, versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y oiga esto, y las puertas del Hades, que dice ahí, no prevalecerán contra ella. O sea,
No importa lo que pase, no importa la persecución, no importa las prohibiciones, no importa todo lo que sea, amados. La Biblia dice que la iglesia va a sostenerse. Le quiero decir un par de palabras de Israel. La nación de Israel. Pues todos nos hemos dado cuenta que Israel ha estado siempre en guerra, siempre en guerra. Toda su historia ha sido así. Y toda su historia ha sido que todos sus enemigos alrededor quieren destruirlo. Algunos países, inclusive dentro de sus declaraciones, está que quieren destruir a Israel. Pero Israel ha sido atacada. Yo no estoy diciendo que las acciones de Israel son correctas o no correctas. Yo me refiero a la Biblia y a la historia. Israel ha sido atacada, Israel ha enfrentado enemigos más grandes que él, e Israel persiste, está y seguirá estando. Cuando todo esté a punto de terminar, Israel estará presente. Israel estará presente. Pero aunque Israel esté presente, hay otro ente que va a sobrevivir a todo. Y esa es la iglesia. Y usted es la iglesia. Y por eso, amados hermanos, si ya usted sabe la conclusión, y de hecho yo le puedo dar la conclusión de toda esta batalla que se está dando, la batalla épica, ¿verdad? Por decirlo así, entre el bien y el mal, porque no es una batalla que uno esté ganando y la otra está perdiendo, ya todo está dicho, pero le voy a dar el resultado de la batalla. Nosotros ganamos, brother. Así es, nosotros terminamos ganando. Porque esa batalla se ganó en la cruz del Calvario. Y entonces nos mandan a nosotros a seguir caminando. Isaías 43, por favor, versículos 1 y 2. Isaías 43, versículos 1 y 2. Oiga esto, por favor, y esto es precioso. Ahora, dice, ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Y eso Dios lo dice de usted también. Nos redimió a través de la sangre de Cristo. Porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Versículo 2. Cuando pases por las aguas, ¿qué dice ahí? Pregunto yo, ¿dice ahí que no vamos a pasar por las aguas? No, ¿verdad? ¿Qué asegura ahí? Que vamos a pasar por las aguas. Algunos, como su servidor, mire, yo muy macho, pero para eso de andar en yate, en barco y todo eso, en aguas profundas, allí soy un poco miedoso. Una vez salimos con unos amigos, fuimos a la playa. Mi papá tenía un rancho ahí en el Tunco y todavía está ahí el rancho. Y entonces nos metimos y ellos pescaban mucho en el mar. Y me dijo, vámonos más allá. Y yo, bueno, nunca me gustó. Y entonces vengo yo de Juan, vendémela, vaya, vamos, pues vamos. Y entonces me fui con ellos. Y nos fuimos después no sé si algunos van a entender esto, después de la reventazón. ¿Cuántos entienden esa expresión? Después de las olas, cuando ya hay un momento donde ya no hay olas. Entonces nos fuimos atrás de eso. Yo estaba nervioso, porque nunca había estado allí. Y ahí estábamos, todo se vuelve tranquilo. Pero yo estaba nervioso. Y entonces, amados, estábamos hablando y de repente, oiga, a la par mía, salió una aleta, pero enorme. Yo no sé si del miedo la vi más grande de lo que era, pero la cosa es que salió a la par mía y cuando cayó me aventó hacia la orilla y pero iba batido. Pregúnteme cuántas veces he estado después de la reventación. No he estado y espero nunca estar, amados hermanos. Entonces cuando aquí dice, cuando pases por las aguas, eso es bien significativo para mí, amados. Pero no se refiere realmente a aguas literales. Se refiere a problemas que nos asfixian, que usted no haya que hacer. Y entonces dice, cuando pases por las aguas, ¿qué dice? Yo estaré contigo a la par suya. El tiempo que sea que tenga que estar en esas aguas, Dios estará con usted. Y mire lo que dice. Y si por los ríos, ya cuando aguas más fuertes, no te anegarás, es decir, no te vas a hundir. Cuando pases, porque ya es bastante grave con el agua, ¿no? Cuando pases por el fuego, ¿qué dice ahí? No te quemarás, ni la llama arderá en ti.
Son formas de expresión que Dios tiene para enseñarnos, amados, no que no nos van a pasar dificultades. Es que en medio de la dificultad, Dios estará con nosotros. Y entonces, amados, nosotros podemos entender que el cristiano, que la iglesia, no depende del clima político en el cual nosotros vivamos. Sea que nuestros países estén en paz o en guerra, en situaciones difíciles o no, nosotros podemos seguir confiando en el Dios que nos ha llamado. La iglesia no depende, amados, ni de presidentes, ni de príncipes, no, nosotros dependemos de Dios. El apóstol Pablo fue llevado preso. En el libro de los Hechos, está en el capítulo 4, versículo 33. Prácticamente el libro de los Hechos, después del capítulo 3, creo yo, es prácticamente el ministerio del apóstol Pablo. Y quisiera que leyera conmigo Hechos capítulo 4, versículo 33. Y la iglesia, amados hermanos, aunque usted ve momentos increíbles, momentos bonitos, pero la iglesia siempre fue perseguida. Siempre fue despreciada. Pero lo increíble es que aun cuando más despreciada y perseguida era la iglesia, más crecía la iglesia. Yo sé que a nadie le gusta estar en medio de dificultades, pero por favor, iglesia, piense esto: Dios tiene el control. Y usted tiene que aprender a confiar. Dice, versículo 33, Hechos 4, 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. En medio de la persecución, en medio del problema, los apóstoles nunca cerraron la boca. Nunca dejaron de hablar de las grandezas de Dios. Nunca dejaron de confiar en ese Dios que los había salvado. Por eso, amados hermanos, usted y yo deberíamos de aprender a perseverar. Deberíamos de aprender a confiar y perseverar. Amados, mire, qué difícil es, ¿verdad? Ver a los hermanos que todavía quizás no han comprendido la voluntad de Dios, no han comprendido la presencia de Dios en la vida de cada uno, y los vemos así como veletas, ¿verdad? O como luces que se apagan y se encienden, dependiendo como esté, dependiendo sus invitaciones, dependiendo de las situaciones, encienden o se apagan, encienden o se apagan. Y nunca, amados hermanos, una vida así en el Señor va a poder desarrollarse a plenitud. Nuestra luz no depende de mi relación con los hermanos, ni con el pastor, ni con nadie. Depende de mi relación con Dios. Y cuando yo entro por esas puertas, yo vengo a encontrarme, sí me encuentro con ustedes y con los hermanos, pero me vengo a encontrar con Dios. La Biblia enseña, amados hermanos, que yo como predicador, predico en el nombre del Señor y delante del Señor. Entonces, cada vez que yo estoy detrás de ese púlpito, entiendo yo que aquí hay una audiencia, pero el más importante de la audiencia no lo podemos ver, y está sentado en una de esas sillas, y ese es de Jesucristo. La iglesia debería de venir con esa fe. No que vamos a estar adorando las sillas, por favor. Saber que Dios está en medio de su iglesia. En Apocalipsis dice que Él se mueve en medio del candelabro, es decir, en medio de la presencia de la iglesia. Ahí se mueve el Espíritu Santo, ahí se mueve Dios. La Biblia dice: donde dos o más estén reunidos en mi nombre. ¿Qué dice la Biblia? Ahí estaré. Quiere decir que Dios está en medio de nosotros. Entonces, este día el Padre, amado, aunque existan padres que abandonan su casa, padres que son irresponsables, nosotros tenemos un Padre que no nos abandona, que ha prometido estar con nosotros en medio de la dificultad, en medio del problema, en medio de todo lo que suceda. Amados hermanos, debemos nosotros perseverar así, con tal confianza, amados, sabiendo que Dios tiene control. Y no me canso, amados, de insistir: Dios tiene el control. Y es tiempo que la iglesia comience
a esperar. En el Antiguo Testamento ahí ve una mujer, de la cual la hermana Luis creo que nos habló un poco la vez pasada. El marido se llamaba Elcana. Tenía dos mujeres este tipo, Penina y Elcana. No, Penina y Ana. Y una de ellas, Penina, tenía hijos como cuyo, ya sabe usted, uno tras otro y otro. Y Ana no tenía hijos. Y veía a su adversario, por decir así, porque no le puede decir su compañera, no, tener hijos. Y Elcana, de seguro, ver y abrazar y ser un padre para sus hijos. Y ella sufría mucho porque ella quería ser mamá. Se fue al templo a orar. Y en el templo se derramó delante de Dios y le pidió ser madre. Y tan segura estaba esta mujer que iba a ser madre no de uno, que le dijo que el hijo que ella tuviera se lo iba a entregar para que le sirviera a Dios toda su vida. El sacerdote, porque habemos así, amados hermanos, líderes cristianos que estamos con la cabeza en otro lado, vio a Ana llorar en el templo, llorar y llorar. Y el sacerdote se le ocurrió que estaba ebria. Y le dijo: consume tu vino, oh mujer, le dijo. Y entonces ella le dijo: Señor, no estoy borracha, no soy una mujer impía, sino que mi corazón he derramado delante de Dios. Pues el sacerdote, como cualquier líder religioso, después de meter que equivocarse así, le dijo: que Dios te conceda lo que tú estás pidiendo. Y se fue. Ana, después de haber llorado en el templo, no volvió a estar triste jamás. ¿Ana se fue de ahí siendo mamá? No. Pero ella había puesto su oración delante de Dios. Y cuando puso la oración delante de Dios, Ana ya no la llevaba en sus hombros. Y dice la Escritura que Ana nunca más volvió a estar triste. En el tiempo de la vida, dice la Escritura, es decir, 9 meses después, Ana dio a luz. Y después de destetar al niño, es más o menos unos 4 o 5 años, Ana llevó a su hijo al templo. Dios le dio más hijos. Pero ¿qué hizo Ana? Confió en Dios. Eso es lo que hizo Ana. Amados, mire, yo quisiera decirle, ¿verdad? Que, mire, oremos y ya ahorita Dios le va a quitar el problema. Puede que sí, puede que no. Yo no puedo hacer promesas. Lo que yo puedo hacer es pedirle, invitarle que confíe en Dios. En medio de esta dificultad, en medio del proyecto que va a comenzar, en medio del negocio que quiere comenzar, del estudio que va a iniciar, de la relación que acaba de comenzar, del proyecto de vida que usted tiene, caminando de la mano con Dios, sabiendo que Dios no le va a desamparar. Terminemos, amados, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, versículo 1. Amados, mire, el cristiano debería de todas las mañanas recordar: Dios sigue en el trono. Y aunque tenga problemas, aunque tenga usted que enfrentar a alguien, Dios sigue en el trono. Él cuida de mí, no voy a temer. No voy a temer. Y usted tiene que recordarse, oiga bien, tiene que recordarse, porque nuestra mente depende mucho de nuestros sentidos. Y lo que ve es lo que cree. Y por eso Tomás le dijo: no, hasta que no vea los hoyos, meta mi dedo en los hoyos de sus manos y de su costado. ¿Qué dijo Tomás? No creeré. Dios le contestó la respuesta, la petición. Que yo digo que ese es uno de los momentos más vergonzosos de cualquier discípulo. Tan vergonzoso como la negación de Pedro. Que el Señor Jesucristo se le presentó y le dijo: Tomás, ven para acá, a ver el dedito, Tomás. Traiga su dedo, Tomás. Mete tu dedo. Y le enseñó la mano. Mete tu dedo y le enseñó el costado.
Tomás al salir de ahí dijo: mi Dios, mi Señor y mi Dios. Juan capítulo 14, versículo 1 dice: oiga esto, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Repita eso, por favor. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Amados, Dios sigue sentado en su trono. Y a pesar de la grandeza de Dios, sus ojos están sobre sus hijos. ¿Tiene control de todo lo que está pasando? A este mundo le hace falta mucho por sufrir, sí. Que de repente nos vamos a ver afectados, nos vamos a ver en medio de algo, probablemente. Pero su confianza tiene que estar puesta en Dios. Mire, sea aquí o donde sea que usted se encuentre, Dios ahí está. Dios ni siquiera, mire, cuando oramos por nuestros seres queridos, ni siquiera usted tiene que decir: Señor, míralos, o ve allá, Señor. Él ya está allá. Dios no tiene que pensar en un lugar para estar. Él ya está allí. Porque Dios es omnipresente. Dios cuida de usted y Dios sigue cuidando sus propios planes para que todo suceda según su voluntad. Mis queridos hermanos, Dios está sentado sobre el trono, su iglesia está en sus manos y tú estás bajo su cuidado providente. Confía, descansa y camina firme. Él no cambia, oiga, Él no falla y Él no se olvida de usted. Aleluya. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Pongámonos en pie, por favor. Oh buen Dios y Padre nuestro, en este momento, Señor, queremos darte las gracias, bendito Salvador, porque nos ves, Señor, en nuestras dificultades. Nos ves en nuestras felicidades. Nos ves en necesidad y en la abundancia que tú nos permites tener también, Señor. No hay situación en nuestra vida en la cual podamos decir: Él no tiene cuidado de mí. Y por eso, Señor, podemos ver hacia adelante con confianza. Oh Padre, tú conoces el corazón de cada uno de tus hijos, Señor. Tú conoces la circunstancia de cada uno, Señor. Queremos en este momento, Dios, poner esas preocupaciones, Señor. Poner nuestros sentimientos delante de ti, Señor. Tú sabes, Dios, que a veces nuestro corazón palpita más fuerte. Tú sabes, Señor, que a veces el sueño se va de nosotros. Pero hoy, Señor, queremos descansar, Señor. Queremos aprender a descansar en ti, Señor. Aún en medio de aquellas pérdidas que de repente suceden, Dios, podemos confiar en ti, Señor. Podemos esperarte a ti, Señor. Podemos saber que tú vas a obrar. Oh Dios bendito, ser padre en este tiempo, qué difícil es. Pero cuando te tenemos a ti, Señor, podemos confiar en que vamos a bendecir a nuestros hijos, en que vamos a tener la oportunidad de estar con ellos, verlos coronar, verlos enfrentar sus dificultades, sus metas y conquistarlas, Señor. Y lo harán no porque nosotros estamos presentes, lo harán porque tú estás con ellos. Joven fui y he envejecido, y no he visto a justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan, Señor. Oh Padre Celestial, esa promesa es suficiente para poder seguir adelante, Señor. Quisiéramos decirte, Padre, que nosotros no nos hemos conmovido con todas estas situaciones que han sucedido, pero en verdad estaríamos mintiendo, Señor. Por eso, Padre, es que hoy queremos descansar en ti, Señor. Escucha la oración de tu iglesia, Señor, y permite que todos y cada uno de nosotros podamos seguir estando firmes, Señor, porque tú sigues sentado en el trono. Cante. El predicador
ha terminado su mensaje. Le invitamos que reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Invóquelo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Salva mi alma hoy, para cuando yo muera pueda estar en tu presencia por siempre. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia del Señor. Le invitamos, se congregue con nosotros en nuestra iglesia, Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel, Richmond, California, ubicada en 2685 calle número 20, San Pablo, California, 94806. En nuestros servicios presenciales, los días domingo a las 6 de la tarde y viernes a las 7 de la noche. Y en nuestro estudio bíblico en línea los días miércoles a partir de las 7 p.m. a través de Facebook Live. Te invitamos, visites nuestro canal de YouTube, Tabernáculo Richmond, California. Muchas gracias por conectarte con nosotros y que el Señor te bendiga.